Good morning. Buenos días. Mi aporte para esta sesión es abordar la problemática de cuándo detener el tratamiento de esclerosis múltiple. Estos son mis conflictos de interés y para aquellos que les interesa esta temática, los invito a consultar esta publicación de Hans-Peter Hartung en este tema en particular. Hay muchas razones por las cuales podríamos considerar discontinuar el tratamiento modificador de enfermedad en esclerosis múltiple. Esencialmente hay dos condiciones. Una es cuando pensamos en una suspensión temporaria del tratamiento. El típico ejemplo es cuando la paciente con EM, está planificando un embarazo, o también cuando queremos pasar al paciente de un tratamiento a otro por distintas razones. Sin embargo, lo que me gustaría conversar en el día de hoy tiene que ver con una suspensión permanente que podría estar asociada con distintas causas que propongo aquí, pero me voy a concentrar en un factor específico, si me permiten. Después voy a pasar a los otros, pero me gustaría concentrarme en la discontinuación debido a que el paciente ha logrado una enfermedad bastante estable durante algún tiempo. La pregunta, es una pregunta que recibimos de parte de nuestros pacientes muchas veces. Ellos preguntan, ¿debo continuar mi tratamiento de por vida? Es algo, por supuesto, muy común que enfrentamos y para poder reaccionar a esta pregunta es importante considerar las distintas motivaciones respecto de por qué quizás deberíamos empezar a considerar detener el tratamiento, suspender el tratamiento o recomendarle a la persona. Algunos pacientes pueden tener quizás algún crecimiento benigno. Esto ha sido bastante debatido, el concepto de benigno en EM. Pero en términos simples podemos considerar que, en el pasado el porcentaje de pacientes con EM o EDSS benigno, tiene justamente este parámetro. Pittock determinó, por ejemplo, que en pacientes con un EDSS menor a 3, con una duración de la enfermedad de más de 10 años, estos son los puntos para la definición, en esta población, si al paciente se lo seguía durante 10 años más, un 83% de los casos serían completamente ambulatorios. También sabemos, según se reportó en este paper reciente, que ha habido muchos cambios en los últimos 10-15 años y, por supuesto, ahora ya podemos anticipar el diagnóstico de la enfermedad y, por supuesto, también un curso leve, más leve, en donde también se diagnostican, por supuesto, más temprano en la actualidad. Entonces, en términos generales, esto genera, una evolución menos severa de la enfermedad. Es otra de las razones. Por supuesto que este tipo de evolución más benigna, de alguna forma, también se debe profundamente a los tratamientos modificadores de la enfermedad. Eso no lo podemos dejar de lado. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta de no sobreestimar el concepto de EM benigna, porque, como bien dijo la doctora María Pía Amato, hace algunos años, cuando los pacientes se los clasificaba como EM benigna, de alguna manera había una cierta proporción. Un tercio en la realidad presenta alguna disfunción cognitiva irreversible. Este estudio reciente destaca justamente cómo si aumentamos el número de pruebas y no dependemos exclusivamente de la
EDSS la proporción de pacientes, entonces, que se puedan clasificar como benignos, bueno, podrían también cambiar ese número. Uno de los principales problemas, como bien sabemos, en la esclerosis múltiple es obviamente la actividad inflamatoria, que tiende a disminuir, como bien sabemos, con la evolución de la enfermedad. Esto genera un cambio en esta relación de riesgo. Fíjense en este conocidísimo gráfico, tenemos por un lado la línea que describe la respuesta al tratamiento antiinflamatorio con un equilibrio. Fíjense, ahí tenemos las balanzas de riesgo-beneficio. ¿Qué nos indica esta ilustración? Que la actividad inflamatoria aquí en este color rojo, fíjense cómo el color rojo se desvanece hasta que se transforma en azul, ¿no es cierto?, con la caída de la actividad en resonancias. Fíjense cómo el beneficio de este cociente o de esta relación con el favoreciendo el tratamiento, aquí parece favorecer más bien el riesgo que los beneficios, porque, como sabemos, con el tiempo y con la edad hay cambios. Estos son cambios dependientes de la edad. Por supuesto que se deben también al surgimiento de las comorbilidades, el avance de la edad y cambios también en la función del sistema inmune. No voy a verlo en detalle, pero sí sería bueno recordar que los pacientes más añosos tienen que enfrentar nuevas problemáticas y también deberíamos considerar que las drogas que utilizamos en la actualidad se han testeado en pacientes más jóvenes, menores de 65 años. Entonces, la forma en que los fármacos de alguna forma actúan en la actividad de la enfermedad, bueno, sabemos que cambia, ¿verdad? Después de los 65 años no lo podemos definir tan claramente en los estudios. Y además hay muchos otros factores, como bien sabemos, que modulan el riesgo y de alguna forma, sin dudas, generan estos cambios. Este es un paper muy importante, que también habla de todos los puntos que debemos considerar en términos de factores dependientes de la edad. Y también es un concepto que tenemos que tener muy en cuenta cuando lo conversamos con los pacientes. Por ejemplo, si observamos todos los tratamientos modificadores, parecieran que en el tamaño de efecto agrupados no tienen un gran efecto en la tasa de eventos, pero si observamos aquellos agentes antiinflamatorios, como ha mostrado Luca Prosperini, sí tienen impacto estos agentes en las tasas de infección, algo estadísticamente significativo. Por ejemplo, el riesgo de leucoencefalopatía multifocal progresiva es mayor en aquellos pacientes con fármacos inmunosupresivos, como bien sabemos, que actúa natalizumab y que sin dudas tiene un rol aquí. Y por lo general, a mayor edad, también se asocian resultados más severos de esta leucoencefalopatía. Por lo tanto, si nos vamos al extremo, podemos mostrar que aquellos pacientes que ya están en silla de ruedas, bueno, tienen un aumento de 9 veces aproximadamente de tener riesgos de infecciones severas cuando están tratados, por ejemplo, con la terapia de anti-CD20. Así que son cuestiones que no podemos perder de vista. Aquí vemos en estos gráficos el riesgo de neoplasias, y bueno, específicamente cómo la edad y el riesgo de cáncer están asociados. Acá lo podemos ver perfectamente. Habiendo dicho todo esto, nos preguntamos, bueno, ¿qué es muy relevante? Tenemos que tratar de entender cuándo consideramos o cuándo no deberíamos considerar discontinuar
específicamente el tratamiento modificador de la enfermedad. Y aquí observamos algunas razones asociadas a los pacientes o asociadas al tratamiento, y también los predictores que nos pueden ayudar a tomar la decisión. Rápidamente me gustaría mostrarles algunos datos que comienzan con algunos estudios donde se analizó la discontinuación y no una estabilidad de la enfermedad muy duradera. Fíjense en este estudio, en la tasa, la condición era 1 año libres de recaídas, y si comenzamos con este tipo de criterios, vemos que después de un seguimiento mediano de 4 años, aproximadamente el 44% de los pacientes sí tuvo reactivación de la enfermedad. Creo que esto también se asoció con el riesgo de una mayor discapacidad en el 20% de los pacientes. Y acá tenemos entonces el 6,8 se convirtió a SPMS. Si tomamos la población de pacientes, en este caso pacientes con recaída, el riesgo existe. No lo podemos ignorar. Y es especialmente más alto en aquellos pacientes en este rango etario, con menores de 45 y presencia de recaídas. Fíjense, aquellos mayores de 45 y con una ausencia de recaídas de más de 4 años tienen un ratio de hazard, un ratio de riesgo de 0,06, muy bajo. Entonces, esto sucede en la ocurrencia de recaídas, pero también la evidencia muestra que el nivel de EDSS al momento de la discontinuación también influyó el riesgo de discapacidad acumulada y viceversa. Observen estos datos. La edad a la discontinuación de más de 45 años se asoció con un mayor riesgo. Esto es lo opuesto al riesgo de la acumulación de discapacidad. ¿Por qué? Porque aquí lo que también tenemos que tener en cuenta es la historia natural de la persona. Por eso aquellos con un mayor nivel de discapacidad, por supuesto, tuvieron más riesgo de tener evolución y progresión hacia la discapacidad, porque ya de alguna manera estaban, en este tipo de situación. Y datos muy similares se observan aquí en este otro estudio, en donde 60 pacientes discontinuaron al menos después de 6 meses de tratamiento. Pueden observar estos gráficos. Nuevamente la condición era sin recaídas. Y aquí vemos esta regresión de peligros proporcionales de Cox, como lo representa correctamente. Recaída en pacientes más jóvenes, en mujeres, específicamente en aquellos con un nivel moderado de discapacidad y especialmente aquellos que habían tenido un ataque 1 año antes de la discontinuación, algo totalmente razonable. Y si profundizamos un poco más en nuestra definición, fíjense aquellos que discontinuaron cuando estaban libres de recaídas en los últimos 5 años. Estamos hablando ahí de una población que por supuesto hemos visto y tiene menos riesgo. El tiempo hasta la primera recaída en el primer gráfico y el tiempo hasta la progresión discapacidad confirmada. Pareciera ser mayor entonces en aquellos que discontinuaron el tratamiento. Una vez más, podemos ver datos estadísticamente significativos en aquellos pacientes más jóvenes, aquellos con un menor nivel de discapacidad en cuanto al tiempo hasta la primera recaída. Y la edad tuvo un efecto opuesto en el riesgo hasta la discapacidad confirmada, pero me gustaría que presten atención a cómo el riesgo se comporta de manera distinta si comparamos ambas columnas, porque aquí hay una superposición del efecto de
EM secundaria. Otro estudio muy crítico, porque este estudio revela en una limitada población, pero seguida de un modo muy, muy cercano, podemos decir, alta frecuencia de evolución negativa, justamente por la discontinuación del tratamiento. Pero presten atención a que esta población tenía una duración corta de la enfermedad, con un promedio de 9 años. Entonces no estamos hablando de un alto nivel de discapacidad. Nuevamente, el factor que fue predictor del impacto negativo de la enfermedad, específicamente de la reactivación de la enfermedad, se basó en la evidencia de la actividad en resonancia. Y además, en términos de la proporción de pacientes que requirieron, obviamente, tratamiento, fueron justamente los que recayeron. Los números quizás son más pequeños y se hace una comparación retrospectiva. Este es un estudio que también pensé que sería interesante, una población mayor de pacientes con M benigno y discontinuación del tratamiento. Observen aquí donde marco, el efecto es el opuesto comparado con lo que vimos antes. Fíjense, una recaída con un déficit residual muy leve por lo general. Si vemos las características al momento de la discontinuación, tenemos los distintos factores que pueden predecirlo. En este caso, por ejemplo, bastante evidente, podríamos decir casi ningún efecto para poder predecir la evolución. Sin embargo, tendríamos que considerar que la proporción de aquellos en donde la enfermedad evolucionó fue muy baja. Además, estos resultados sugieren reconsiderar esto en aquellos pacientes sin recaídas en los últimos 5 años, sin nueva evidencia de lesiones y con una duración de enfermedad de al menos 10 años. En ellos sí reconsiderar la suspensión. Rápidamente me gustaría considerar estas cuestiones cuando hablamos de discontinuar estos fármacos, los moduladores, S1P. Muchas veces no es una buena idea porque la mayoría tiende a mostrar reactivación, especialmente los más jóvenes, con un alto número de ataques o recaídas antes de empezar el tratamiento modificador. Queda claro también que en este tipo de poblaciones tenemos riesgo de rebote. Bueno, no quiero verlo en detalle porque son datos que ustedes, por supuesto, deben conocer, pero sí es claro aquí, si comparamos las terapias de primera línea y las terapias de segunda línea, aquellos con natalizumab, por ejemplo, y discontinuamos, hay menor probabilidad de estar aquí. Fíjense, comparando las cifras nos damos cuenta. ¿Qué sucede con el efecto en el curso de la enfermedad cuando el tratamiento se discontinúa con los tratamientos inmunomoduladores? Bueno, en pacientes con esclerosis múltiple secundaria, vemos aquí las cifras. Tanto el tiempo hasta la recaída como el tiempo hasta las lesiones es menor, 20% para el primero y un 30% para el tiempo hasta la recaída y las lesiones. Y una vez más, en general, este grupo también respalda la posibilidad de esta decisión, con algunas excepciones. La excepción fue la presencia, en este caso, de actividad clínica a través de resonancia en los 2 años anteriores, 3 años aproximadamente, de la discontinuación del tratamiento. Datos similares que me gustaría que tengan en cuenta: en el estudio de Kaminsky quedó claro que en aquellos pacientes con más de 50 años, poco efecto y un efecto negativo en la discontinuación del tratamiento.
mientras que los pacientes que han tenido tratamiento, la excepción podríamos decir de todos modos es una evolución peor en el tiempo hasta un EDSS de 6, pero acá el efecto, fue irrelevante. Muy bien, si hablamos entonces del tipo de pacientes, y me gustaría mostrarles estos datos. Este es un estudio en donde la mayoría de los individuos con EM estarían contentos de considerar una suspensión de la terapia cuando la enfermedad no se consideraba activa. Pero también quedó claro, en este tipo de decisiones es muy importante contar con el aval de los pacientes. Para concluir, creo que los resultados de estos estudios prospectivos muy bien organizados, estudios control, y hay 3 en curso, 2 en América del Norte y 1 en Italia. Estos estudios nos van a ayudar a responder mejor este gran planteo. Y sí tenemos una recomendación de los canadienses, de América del Norte, y también tanto en EM progresiva como con recaídas. Y básicamente la conclusión es la misma, podríamos decir. La conclusión indica que tenemos que tener mucho cuidado al considerar la discontinuidad del tratamiento, incluso después de 3-4 años de estabilidad de la enfermedad. En particular, esto no se acepta para aquellos pacientes que deben discontinuar una terapia de segunda línea. En pacientes con primera línea, podría considerarse en pacientes mayores de 50 años en particular, porque incluso en esta población se recomienda controlar más y monitorear más al paciente si la decisión es discontinuar. Y por supuesto estamos esperando los resultados de los estudios intervencionales para ver si tenemos más información. Muchísimas gracias por su atención.